A la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio del modelo de Dios, el modelo de Cristo, y ahora vamos a hablar de la libertad. La libertad. Nosotros estudiando la palabra de Dios, sabemos que el pecado entró por el pecado de Adán. La tierra fue maldecida, fue maldita por el pecado de Adán. Entonces, parte del problema del pecado es la esclavitud. Las guerras vienen, hermanos, sobre todo por la envidia. El primer homicidio que pasó fue precisamente el de Caín, cuando mata a su hermano Abel, y fue precisamente por envidia. Tuvo envidia de su hermano. Entonces, nunca se les olvide eso en relación a la envidia. Por la envidia hay guerras. Entonces, el Señor nos habla en su palabra y a través de los mismos testimonios del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él mira, por ejemplo, cuando habla con Abraham. A Abraham le promete descendencia. Hay descendencia carnalmente y hay descendencia espiritualmente. La descendencia carnalmente, cuando el Señor le habla en relación a su descendencia, Él le dice que va a tener hijo, va a tener descendencia. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Entonces, de ahí viene, ahí está profetizando en relación al evangelio, que en su simiente eventualmente iban a ser bendecidas todas las naciones. Entonces, cuando le habla acerca de su descendencia, le dice en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces sabemos, eventualmente, está escrito en su palabra de Dios, yo siempre estoy hablando de esto, el Señor, esto se cumple. ¿Cómo llegaron ahí a Egipto? Fueron los egipcios los que sometieron al pueblo de Israel. Bueno, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Dios le cambia el nombre, le pone Israel, y Jacob tiene 12 hijos, son las 12 tribus de Leví. Uno de sus hijos, de los más chicos, José, el Señor lo escoge precisamente para ir. Él fue llevado a Egipto, vendido por sus hermanos eventualmente. Termina en Egipto, y en Egipto, como él, el Señor le hablaba a través de sueños y le interpretaba los sueños, eventualmente le interpreta al faraón un sueño en referencia a la abundancia que iba a haber de comida por 7 años y luego la carestía. Entonces, como le interpretó el sueño, el faraón lo puso como mano derecha en su reino. Entonces, eventualmente, José manda a traer a su familia, que eran 70 personas, las que llegan a Egipto. Entonces, por 30 años vivieron bien, muere el faraón. Eventualmente, cuando viene el nuevo faraón, el pueblo de Israel, que se estaba multiplicando, fue sometido. Se cumple eventualmente que fueron sometidos por 400 años. Por ejemplo, en el libro de los Hechos lo confirma en Hechos 7:6.
Le dice, y le dijo así que de su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Entonces eso es simbólico también para la iglesia de que el pueblo de Israel, o sea, la iglesia, nosotros somos sometidos por Satanás, simbólicamente por 400 años, que es simbólico por un periodo de tiempo, pero eventualmente viene el Salvador a nuestras vidas. La primera generación donde el Señor salva al pueblo de Israel es a través de Moisés. Dios usa a Moisés y a su hermano Aarón para sacar de tierra de servidumbre a su pueblo, que eran 600,000 hombres más mujeres y niños. Ese pueblo de Israel eventualmente fue conducido a la tierra prometida, pero los padres que salieron no pudieron entrar a la tierra prometida por desobedientes, por incrédulos. Entonces fueron sus hijos los que entraron en la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es simbólica para la iglesia, para la iglesia. Nosotros, la tierra prometida para nosotros es el Espíritu de nuestro Padre Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros. Permítame, madre. Entonces, eso es en esta vida. Y en la otra vida, la vida eterna, o sea, conocer a nuestro Padre Dios. Esa es la tierra prometida. Entonces, el ejemplo que tenemos nosotros, hermanos, de libertad está escrito en toda la Biblia. Cuando el pueblo es obediente al Señor, el pueblo vive libremente. Cuando el pueblo desobedece al pueblo de Dios, son sometidos. En la palabra de Dios dice, nosotros conocemos, escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra de Dios y como consecuencia recibimos el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que todos nos desviamos, no hay uno justo, no hay uno, todos nos desviamos, entonces todos pecamos. Entonces eventualmente necesitamos entender, llegamos a un entendimiento en relación a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, para poder entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es Él mismo, Dios mismo en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, tener la mente de Cristo para poder dar fruto. Entonces, el ejemplo que tenemos es de libertad. Dios no quiere que seamos esclavos, hermanos, y lo podemos ver en la carne. Ahorita, en este tiempo, agosto 12 del 2022, hay una guerra económica de Estados Unidos contra China y Rusia específicamente, pero no nada más Estados Unidos. Europa está involucrada en esto, ¿verdad? Pero la pelea más grande está entre Estados Unidos y China en relación a la libertad. El gobierno, por ejemplo, el gobierno chino es un ejemplo de sometimiento de las personas. O sea, el gobierno chino es un gobierno que impone y es un gobierno de mano dura con sus ciudadanos que tienen que obedecer a las leyes de ellos. Para ellos imponer el sistema comunista en China, murieron, los números varían, el número que usualmente se usa para imponer, y precisamente en el régimen comunista, murieron más de 60 millones de personas. Lo mismo pasó en Rusia. Entonces,
A principios del siglo XX se empieza a vivir en la nación de Rusia un sistema diferente al que se llevaba. Entonces ese esquema diferente, estilo de vida, hay ciertos requisitos. Uno de los requisitos es de que no debe de haber religión, de que no debe de haber ricos, ¿verdad? Todo lo que hay en el país le pertenece al pueblo, y muchas de las personas que gobernaban ese país, comenzando con el zar, comenzando con el gobernante, murieron. La familia del zar, la familia de la persona que gobernaba Rusia, murió, lo mataron. Entonces eventualmente el pueblo se levanta para salvar de la opresión del zar y de los ricos, para comenzar un sistema diferente. Eso se le conoce como el sistema marxista, el sistema comunista. Entonces crece ese movimiento, comienza por ahí como en el año 1917, eventualmente conquistan, hay una primera guerra mundial, se llega a la segunda guerra mundial, y precisamente ese país comunista de Rusia, unido con el país de Alemania, otro país que empezó a enseñorearse ahí de alrededor, porque llegaron a tener la mejor maquinaria, las mejores herramientas de guerra en Alemania, y comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939. Son los comunistas juntamente con el ejército de Alemania, invaden Polonia, y Polonia fue conquistada en un periodo muy corto de tiempo, en días. Austria dijo: yo no quiero problemas, vamos a pelear juntos con Alemania. Empieza Hitler y su ejército a multiplicarse. Ahora tengamos en cuenta que ya había un sistema aquí. Por ejemplo, Inglaterra tenía dominado muchas regiones, por ejemplo en la India, en varias partes del mundo. Entonces ese imperio de Gran Bretaña, de Inglaterra, eventualmente lo perdió, incluyendo el Medio Oriente. Irán, Irak, toda esa área le pertenecía, o sea, lo gobernaba Inglaterra. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que Hitler se le voltea a Rusia, porque Hitler odiaba el comunismo, e invadió Rusia. Entonces Rusia, que era comunista, eventualmente fueron aliados. En 1941 Estados Unidos entra a la guerra también. En ese tiempo Estados Unidos solamente le vendía armas a Inglaterra. Francia igualmente fue conquistada fácilmente. Se rindieron ellos fácilmente. Entonces el único país que estaba peleando contra Hitler era en principio era Inglaterra. Entonces ahí sale un gran líder, Winston Churchill, que dijo: nunca nos vamos a dar por vencidos, vamos a pelear hasta la muerte. Eventualmente Alemania pierde la guerra. Al poco tiempo comienza la Guerra Fría. Fue sometido Japón también, que se estaba expandiendo. Japón dominaba China. De alguna forma Estados Unidos ayudó, y los países aliados ayudaron a China a independizarse de Japón. Resulta que por ahí a finales de los 40 ya había un comunista
en, en, en China, promoviendo el comunismo, Mao Zedong, llegando a expulsar de, del país a los que peleaban contra él. Y estas personas efectivamente se refugiaron lo que ahora conocemos como Taiwán. Entonces, en 1954, Mao Zedong, el líder comunista chino, quiso traer al imperio esas tierras, pero Estados Unidos intervino. Estados Unidos en su constitución, en la constitución y en la ideología de aquí de Estados Unidos se promueve sobre todo la libertad. Se promueve el capitalismo, la democracia, en donde una persona no puede estar rigiendo el país. Se le conoce como democracia a un país en donde el pueblo elige al gobernante, pero por un periodo de tiempo. Una persona que se queda por mucho tiempo sería un dictador. Entonces Estados Unidos está en contra sobre todo de los países en donde hay dictadores, vamos a decir como en el caso de Nicaragua, como en el caso de Venezuela, como en el caso que estaba por pasar en Bolivia. O sea, es muy típico que un país comunista, es más fácil controlar un país cuando se tiene una sola persona, digamos como en el caso de Cuba. Fíjense, algo interesante. El comunismo siempre anda peleando, vamos a decir, contra el imperialismo. ¿Ok? Entonces, sacan, por ejemplo, Fidel Castro, en el caso de Cuba, sacaron a una persona que estaba siendo influenciada sobre todo por Estados Unidos. Había mucha pobreza, de acuerdo a la forma de que él lo miraba. Entonces, como él siguió la ideología del comunismo, pues eventualmente sacaron ahorita ya no recuerdo cómo se llamaba el presidente de Cuba. En su momento, hermanos, en su momento el país de Cuba era un país rico, había mucho turismo, pero de alguna forma era una Sodoma y Gomorra. Había mucha prostitución, mucha gente de aquí, sobre todo de Estados Unidos, iba a Cuba, sobre todo por la prostitución. Entonces, hay muchos videos, muchísimos videos en relación a la Cuba, cuando Cuba era libre. Entonces, cuando llega Fidel Castro, expulsa los que tenían dinero, salieron de ahí. Los que no quisieron salir y se aferraban a sus posesiones, eventualmente los mataron. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, esto es lo típico y eso es lo que pelea mucha gente. Usualmente cuando llega un dictador, una persona con la ideología del comunismo, sacan a personas, vamos a decir, tranzas, ¿verdad? Casi siempre correctamente. Pero ¿qué hacen? Instalan un gobierno que sobre todo maltrata al pueblo. Entonces hay una situación que pasa. Tienen un gobierno en donde el gobierno no se preocupa por la gente. Se la pasan robando a diestra y siniestra, los capitalistas, vamos a decir, los neoliberales, que se le conoce por ahí por los años 80, sobre todo del tiempo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, con la caída, o sea, precisamente del comunismo en los años a finales de los 80. Pero ¿qué pasa? Viene y se pone peor, se pone peor el sistema.
Entonces están los casos, por ejemplo, como de Nicaragua, el caso de Cuba. Entonces, por ellos estar en contra del capitalismo, están fuera del sistema. Están fuera del sistema. Mao Zedong eventualmente muere por allá por los años 70. La década de los 70 fue una década muy, muy difícil aquí en Estados Unidos. Pasaron muchas cosas. El gobierno de la derecha llegó a hacer cosas aquí en donde estaban gobernando de una forma muy cruel, a tal grado que el escándalo, se conoce como el escándalo de Watergate, tuvo que eventualmente renunciar, salir el presidente Richard Nixon, porque básicamente lo que está pasando ahorita, pero por el lado de la izquierda. Entonces, en los años 70 pareciera que el comunismo parecía que estaba por dominar el mundo. Y en 10 años, hermanos, y vamos a decir, una de las vergüenzas que pasó, por ejemplo, los Estados Unidos andaba peleando en el Medio Oriente, estaba, por ejemplo, el Shah de Irán. Entonces llegaron vamos a decir, los religiosos, la religión, los musulmanes en Irán, se levantaron e invadieron la embajada americana y tuvieron a muchas personas ahí secuestradas por un periodo de tiempo. Llegó Ronald Reagan y dijo: aquí nosotros no hacemos negocio con terroristas, y los dejaron ir. Entonces se puede decir que el año 79 aquí en Estados Unidos estaba teniendo muchos problemas combatiendo el comunismo. Los años 80 fue una generación que se vino sobre todo en América Central, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, ya en México en los 60, en el 68, casi eliminaron ahí, calmaron el comunismo. En los años 70, por ahí como en el 73, hubo el primer país que ganó elecciones legalmente en América Latina fue Chile. Allende quedó presidente. Entonces empezaron pues sí, a imponer el comunismo, y las cosas se fueron de picada, muy parecido a lo que está pasando ahorita en Chile, muy parecido. Entonces, eventualmente, acuérdense, hermanos, hay una guerra ideológica. Por ejemplo, dicen: no, Estados Unidos mandó matar. Sí, pues había una guerra, o sea, es una guerra mundial. En este caso era contra la Unión Soviética, expandiendo el comunismo. Como les digo, en el 79 es uno de los años más bajos, digamos, aquí para Estados Unidos. Y fíjense, en un periodo de 10 años, eventualmente viene Gorbachev, habla aquí con el presidente. En ese tiempo, Ronald Reagan gobernó por un periodo de 8 años, del 80 al 88. Entonces, eso fueron 8 años. Entonces, hubo una plática. Gorbachev abre, tenían muchos problemas en todo el mundo, sobre todo en Polonia, en Hungría, en todos los países comunistas en donde influenciaba a Rusia. Fíjense, tomó 10 años ser un cambio totalmente, y cae el muro de Berlín. Alemania estaba dividida, Berlín estaba dividido en dos. Cae el muro de Berlín, eventualmente la Unión Soviética se desintegra en el 91.
So entró, vamos a decir, la libertad a esos países. Yugoslavia, aunque empezó a haber problemas, empezó a haber guerras, ¿verdad? Porque precisamente por pelearse territorios, porque pues hay muchos grupos étnicos de Yugoslavia, salieron muchos países, hubo guerra, el más conocido es el de Serbia, donde había genocidio, que esos problemas están regresando. Rusia, en realidad la Unión Soviética de alguna forma no se adaptaron, sobre todo en Rusia, eso yo no lo entendía antes. Imagínense una persona que siempre depende del gobierno. El gobierno, yo dependo del gobierno, el gobierno me da comida, el gobierno, entonces yo estoy trabajando. Y llega un tiempo en donde dice, ok, de aquí para adelante vamos a ser capitalistas, ahora cada quien les vamos a dar algunos bonos, dinero para que lo muevan y muevan, órale. Pues imagínense mucha gente que nunca ha tenido negocio, nunca, pues ¿cómo le van a hacer? Eso yo nunca me había puesto a pensar en eso, yo lo llegué a ver aquí. Yo vengo de una familia, mis padres tenían negocio en México, mi abuelo tenía negocio, vengo de familia de negocios, negocios pequeños, pero negocios, yo sé lo que es tener un negocio. Y yo aquí anduve trabajando por unos años con personas que nunca habían tenido negocio y me di cuenta que les daba pavor comenzar un negocio. Pavor, o sea, apenas, o sea, si tienes que invertir $1,000, ay, pues me da mucho miedo, o sea, no, pues en todos los negocios tienes que invertir. Entonces eso pasó en los países comunistas. La gente que tenía conexiones, sobre todo los políticos, los gobernantes, eventualmente se quedaron con la riqueza. Esos son los oligarcas que salieron de Rusia, que es precisamente lo que ha pasado en China. En China está pasando lo mismo. Entonces fíjense, hay una pelea entre la libertad y la esclavitud. La historia siempre ha estado a favor de eventualmente llega la libertad, pero en el caso del pueblo de Israel fueron sometidos 400 años, eventualmente llegó la salvación y fue Dios mismo el que lo salvó. Por ejemplo, en la Unión Soviética para llegar a la libertad pasaron 70 años. China ha estado sometidos desde los años 40 a la fecha. Entonces, mucha gente no sabe lo que es la libertad. Ahora, aquí es a donde quiero llegar. Esa guerra de la libertad, hermanos, nosotros debemos de ver, o sea, es la sombra y figura de lo que es en lo espiritual. Eso yo siempre lo estoy. Aquí me estoy enfocando sobre todo en lo físico, en la esclavitud. En nuestros días hay esclavitud, hermanos, hay esclavitud. Entonces fíjense, la esclavitud de nuestros días, por ejemplo en China, la gente en los años 70, cuando muere Mao Zedong, el nuevo gobernante, no la apague, madre, préndala por favor. El nuevo gobernante se abre al capitalismo. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir aquí. Mucha gente, no sé por qué, por alguna razón la gente no entiende esto. O sea, hay mucha gente, inclusive gente muy inteligente. Yo no soy economista, yo soy un ignorante en esas cosas. Pero yo puedo entender, sé lo que es el capitalismo. Y yo sé que en el capitalismo hay libertad para resolver problemas. O sea,
Si necesitamos, por ejemplo, necesitamos una forma eficiente de tener agua. Es más fácil encontrar el sistema científico de cómo hacerlo más barato, más rápido, más fácil, cuando hay libertad, cuando hay competencia para encontrar el sistema. ¿Por qué? Porque hay libertad. Cuando toda la gente se une a una misma causa, pareciera que fuera más fácil, pero no, se convierte más difícil. Y ahí donde, por ejemplo, una forma de decírselos más simple. Una persona, entre más poder tiene, o un grupo de personas entre más poder tiene, siempre va a tender a ser un tirano o una tirana. ¿Por qué? Precisamente por el poder. Y eso pasa en la misma iglesia, hermanos. Un pastor que tiene 20 personas pastoreando es una persona humilde precisamente por su condición de que tiene 20 personas. Pero imagínense que ese pastor eventualmente llega a tener una comunidad de 2000 personas. Créanme, hermanos, el orgullo va a crecer. Entonces, una persona que no está bien firme en el Señor va a tender eventualmente a enseñorearse de las ovejas. Entonces, el Señor así lo diseñó. Lo diseñó de que va a haber diferentes grupos, y en la medida que ya hice el estudio en relación a las naciones, entre más grupos hay, más diversidad hay, menos tiranos va a haber. Porque en la medida que más grande, y ustedes pueden fijarse, la Iglesia Católica llegó a ser un gran tirano. Está en la historia, está escrito en la historia. Como la Iglesia Católica, en la medida que casi toda Europa se convirtió y la autoridad más grande era el Papa, eventualmente se convirtieron en personas tiranas, en donde llegaron a matar a mucha gente de una forma cruel. No lo hacían los sacerdotes, pero lo hacían los gobernantes. Entonces, ahorita está pasando otra vez. Hay tres grupos ahorita. Está el gobierno de Estados Unidos, está el gobierno de China, pero por ahí anda escondidito también un gobierno que es la Iglesia Católica, que es la que orquesta. La Iglesia Católica es tan grande, hermanos, como la CIA. Es tan grande como la CIA, o sea, no tienen idea del poder que tiene la Iglesia Católica. Dios así lo ha permitido, hermanos. No vamos a pelear contra eso. O sea, al último el que está en control es Dios. ¿Okay? Entonces, lo que yo veo que viene, no estoy profetizando, estoy hablando de lo que yo puedo ver. Fíjense bien. En Estados Unidos hay mucha gente adinerada, muchos billonarios. En Europa hay mucha gente adinerada, billonarios. Vamos a decir, si yo vendo, vamos a decir que yo vendo, por decir, qué sé yo, vamos a decir productos que vendo en Walmart. Yo soy el dueño de Walmart. Y entonces yo eventualmente empiezo a tener negocio con los chinos. En China, vamos a decir que cuando empiezan a hacer negocio, se le paga 50 centavos o 25 centavos la hora. En Estados Unidos hay que pagar $5 la hora o $6 la hora. ¿En dónde piensan que yo voy a hacer mi negocio? Lo voy a hacer en China y mis ganancias van a ser grandes. Entonces mi dinero yo voy y lo invierto en China, pero sabiendo que mi dinero yo tengo que tener una seguridad
de que no me lo van a quitar. Entonces yo estoy trabajando, estoy compitiendo y estoy ganando mucho dinero. Entonces mi competencia se va a la quiebra, o si sobreviven, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo, van a hacer negocio con China. Entonces los capitales, muchos capitales del mundo, se fueron a China para invertir en China porque era bueno para los negocios. Entonces yo escucho, sobre todo en YouTube, muchas personas, inclusive entre comillas expertos, que dicen, no, pues China se va a comer a Estados Unidos ya muy pronto, pero no tienen en cuenta que esas personas que trajeron el dinero lo pueden sacar de China y traerlo nuevamente a otras regiones. Entonces, y eso está pasando. Yo lo veía venir. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar en esta generación en China? Donde en China antes tú no podías ser dueño de algo y de repente entra el capitalismo y ahora este es tu carro, ahora este es tu casa y ahora estas son tus cosas, y de repente hay un problema cuando se empiezan a ir los trabajos de China, que lo causó Donald Trump. Algo de lo que está pasando, por ejemplo, la compañía de real estate que estaban haciendo casas y casas y casas, llegó un punto en donde no se puede sostener. ¿Y qué está pasando? Lo mismo que pasó aquí en el 2007, en el 2008 y en varias partes del mundo. Mucha gente que tiene dinero en los bancos, esos bancos que tenían su dinero invertido en el real estate, ese dinero desapareció. Entonces, mucha gente en China que tenía dinero lo perdió todo. Ahora China anda buscando siempre la forma de que eso no salga a la luz, pero salen. O sea, los podemos ver, los videos. No podemos ver todo lo que está pasando, pero hermanos, en China va a haber una revolución. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a parar a cientos de millones de personas que primero, que ya probaron el capitalismo, que ya probaron el dinero que era de ellos? No es lo mismo que tengas ahí a 1 millón de personas desobedientes a que tengas a cientos de millones de personas enojadas. No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo. O sea, estamos bajo la amenaza del comunismo. ¿Ustedes piensan que Estados Unidos y eventualmente Europa se va a quedar así con las manos vacías, con las manos cruzadas, hermano? Ya estamos en guerra. La guerra es comercial. Entonces el problema es, o sea, desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo lo mires, las naciones más pobres son las que van a sufrir más. Ya podemos ver el caso que está pasando en Sri Lanka. Ya estamos viendo lo que está pasando en muchas partes del mundo. La cosa se va a poner peor, hermanos. Ahora, una de las armas que tiene el comunismo es quitarle el dinero a la fuerza a los que lo tienen. Hay varias formas. China está usando el lavado de cerebro, o sea, a través de las universidades en todo el mundo, a través del adoctrinamiento, usando grupos minoritarios. Por ejemplo, el feminismo, que cuando comenzó el feminismo, bueno, se comenzó bien por el derecho al voto, por el derecho vamos a decir, al derecho de la mujer.
Una persona educada, una persona cristiana, ¿quién no va a estar a favor de eso? O sea, la mujer hay que tratarla muy bien. Yo estoy a favor de eso. Pero llega un punto en donde el comunismo, en el marxismo, se entiende que una forma de atacar, por decir, al capitalismo, a la democracia de aquí de Estados Unidos, es desintegrando la familia. Entonces usan a las feministas, no es que les importen las feministas, no, es simplemente un grupo minoritario, pero es mundial. Entonces lo usan para pelear la ideología, para eventualmente imponer el comunismo, sin darse cuenta las mujeres que en el comunismo las mujeres son iguales que los hombres. Entonces yo he mirado muchos videos en donde hay mujeres que eran feministas. Hace como 3 días estaba mirando yo a una que anda ahí arreglando su casa y anda con una pala y básicamente está diciendo que no ocupamos un hombre. Yo antes decía, no ocupo un hombre, o sea, yo gano suficiente dinero, yo no necesito un hombre para ser feliz. Y anda con una pala y dice, mujeres estúpidas, y esto y hasta la... O sea, estoy cansada de esas cosas, o sea, quiero matar una araña, necesito un hombre porque a mí me da miedo, no tengo hijos. Quiero mover algo pesado, necesito un hombre. Quiero hacer esto, necesito un hombre. Ahora fíjense bien, el Estado se convierte en el papá de las familias o en el esposo de las mujeres. Eso es lo que hace el comunismo. Entonces el comunismo está a favor de la desintegración de la familia. Tenemos el modelo de la familia, el modelo cristiano, tenemos el modelo de las naciones. Entonces, ¿cómo es que todo esto está bajo ataque? Es por la incredulidad, hermanos. Es la incredulidad. Precisamente por desobedecer a Dios, por no honrar el matrimonio, por no honrar a Dios, por no honrar a Cristo, están pasando estas cosas. Y muy probablemente llegamos a tener una tercera guerra mundial. Solamente el Señor lo sabe. Hay mucha gente teniendo sueños, incluido yo. Pero sé también que el fuego también es simbólico. Entonces, independientemente si se viene la tercera guerra mundial o no, nosotros debemos estar listos ya. Eso es irrelevante. Entonces, Dios quiere que tengamos libertad, hermanos. Dios quiere que tengamos libertad, que no seamos esclavos de nadie. Espiritualmente nosotros obtenemos la libertad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Materialmente, físicamente, nosotros podemos ser libres en la medida que obedecemos a nuestro Padre Dios. Y si ustedes se fijan, son los países, es la gente, es la iglesia que pone la confianza en el gobierno y no en Cristo, hermanos. Fíjense bien, raíz de todos los males es el amor al dinero. Mucha gente, incluido yo, antes pensaba, no, pues los ricos que nada más andan pensando en el dinero. Los pobres también piensan en el dinero, hermanos. Los pobres también piensan en el dinero. Fíjense bien, para imponer el comunismo, ¿qué se les dice a la gente pobre? Con nuestro sistema tú ya no vas a ser pobre. Entonces, por el amor al dinero, y aquí estoy hablando de cristianos, yo no estoy hablando de la iglesia, no a la gente del mundo. Muchos cristianos, espérame madre, muchos cristianos deciden
irse por el comunismo sin entender siquiera lo que es comunismo. No cristianismo, no familia, un gobierno que se va a encargar de darme pero fíjense, un gobierno que te dice qué vas a comer, a dónde puedes ir. El gobierno es, tú no eres dueño ni siquiera de tus hijos, ni siquiera de tus propias acciones. Entonces ahí es donde yo digo, la gente no se da cuenta que en un país, por ejemplo en México, mucha gente decía, el PRI, no, que el PRI esto, que el PRI el otro. Bien tranzas los políticos, pero bueno, hay libertad. Ahorita, con el sistema que ha traído Obrador hasta ahorita de alguna forma ha gobernado bien en ciertas cosas. ¿En dónde es? En donde él está fallando en el crimen. La izquierda usualmente para imponer eventualmente el comunismo, usualmente se usa a los criminales. Vayan y estudien si quieren lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela han dejado salir de las penales, usan a los criminales para ir y matar a los que se levantan en contra de la revolución. Usan a las mismas personas que están en las penales por homicidio. Eso está documentado y eso pasa en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos dejaron salir, la gente va y roba, la trae la policía. En la Florida, la semana pasada, o esta semana, acaban de cambiar al procurador encargado de los DAs, para meter a la cárcel a los criminales. ¿Por qué? Porque decían, no, pues es que no. O sea, él decía, no hay mucho dinero para hacer eso. Entonces dice el gobernador, ok, órale, va para afuera, órale, vámonos. Por incompetente. ¿Por qué? Porque la policía traía a una persona que andaba robando, andaba haciendo algo, y el encargado, el abogado, ahorita se me olvidó el nombre en español. Alexa, how do you say district attorney in Spanish? District attorney in Spanish is fiscal de distrito. El fiscal. El fiscal es es el abogado del gobierno que representa y viene y pone la queja y el que eventualmente mete a la cárcel si en el caso de que sea culpable la persona. Entonces, en la Florida los criminales no los están metiendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque el que está a cargo en todo el estado dice, nada, déjenlos. Entonces viene el gobernador, tiene la autoridad y dice, órale, para afuera. No más. Entonces ya trajo otra persona que se va a poner a hacer su trabajo, porque para eso hay leyes. Entonces esas personas, muchas de ellas vienen y hacen crímenes aún peores. Han encontrado de que dejaron salir personas y vinieron y violaron mujeres. O sea, han dejado salir violadores que no cumplieron su condena. Entonces, bueno, eso es en el mundo. Eso es en el mundo, ¿verdad? El enfoque de nosotros es la iglesia, pero a lo que voy es esto, hermanos. Lo que está pasando en la carne, en lo físico, es simbólico, es figura de lo que está pasando espiritualmente. Y la gente no quiere cambiar, hermanos. La gente no quiere cambiar. Entonces fíjense bien, este estudio yo lo estoy haciendo sobre todo para ustedes que están viendo eso. No te enfoques en Panchito o en Juanito, enfócate en ti, en tu vida. ¿Qué puedes hacer tú para obedecer a Dios? ¿Qué puedes hacer tú para obedecer a Dios? Porque es bien fácil ver el pecado ajeno. Es bien fácil mirar el pecado ajeno. Pero debemos de comenzar nosotros, hermano. ¿Cómo estoy yo caminando con Dios? ¿Tengo fe? ¿Tengo confianza en el Señor? Si no es así, nosotros no podemos compartir las buenas nuevas. O sea,
debemos de tener paz nosotros, hermanos. Debemos de tener la paz. Entonces, es bien fácil ir y proclamar cuando nosotros mismos aún no lo tenemos. Entonces, fíjense ustedes mismos cómo están viviendo. Entonces vamos a enfocarnos en nosotros mismos. Mira, enfócate ¿Cómo acá, caminar? enfócate acá. Mira, Sí, madre, espérame, déjame, que estoy predicando, por favor. ¿tienes horas ahí? Entonces, en la medida que nosotros obedecemos a nuestro Padre Dios, acuérdense, hermanos, en el tiempo de Sodoma y Gomorra no había personas temerosas de Dios, no las había. En el tiempo de Noé no había personas temerosas de Dios. Entonces, fíjense, Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra si se hubieran encontrado 10 personas. No las encontraron. Entonces, si se fijan, a lo mejor no hay 2,000, a lo mejor no hay 5,000, pero vamos a, no para presumir, hermanos, no. Vamos a obedecerle al Señor, obedecer en el aspecto de que si no tienes confianza en el Señor, no tienes fe en el Señor. Bueno, reconócelo y dile, Señor, yo todavía tengo miedo. A mí todavía me da miedo, a mí todavía me da angustia, a mí todavía, reconócelo. Entonces, pídele al Señor sabiduría y sobre todo pero necesitas a Cristo. O sea, lo más importante es que tú reconozcas lo que estás haciendo mal. Reconócelo, entrégaselo al Señor y tú enfócate en conocer a Cristo, enfócate en encontrar a Cristo. Y en la medida que estás haciendo eso, Jesús viene y te libra de todos tus temores. Te libra de todos tus temores. Entonces ya en la medida que el Señor te libra de tus temores, vas caminando bien y sin dejar al Señor. Entonces vienes, compartes con el Señor. Ya no vas solo, vas a tener pelea, así como tú miras ahorita. Yo mi pelea aquí con mi propia madre. Pero bueno, así es, así lo dijo Jesús. Entonces, tenemos, hermanos, que mantenernos fieles en el Señor, confiando en el Señor. Y pase lo que pase, si nosotros estamos en el Señor nos quita nuestros temores. Y podemos, si nosotros ya estamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar ahí, hermanos. Debemos de estar ahí. Entonces, en el mundo, se va a poner feo, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está cambiando. La iglesia anda mal. La iglesia anda muy mal. Entonces vamos comenzando con nosotros mismos y vamos a comenzar desde ahí. Nosotros tener la mente de Cristo, amar ahí donde la gente no ama. Entonces fíjense, una de las cosas que el Señor a mí ha puesto en mí, el Señor es, ahí donde la gente no puede perdonar, Señor, ayúdame, ponga en mí el deseo y el hacer su voluntad, reconociendo que nosotros no podemos, y ahí donde nosotros no podemos, se manifiesta nuestro Padre Dios y podemos hacer lo que el mundo no puede hacer, que es amar a nuestro prójimo. Entonces, vamos a proclamar eso.
vamos a vivirlo primeramente y luego a proclamarlo, enfocándonos siempre en llevar una vida de fe, hermanos, y de dar fruto, porque el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, mucho fruto implica que tú tengas confianza en el Señor, que tú busques al Señor y no necesariamente en tus habilidades para ganar dinero, habilidades para hacer lo que puedes hacer, no. En hacerte como un niño y buscar en Cristo, o sea, en que Cristo nos lleve, sabiendo que tenemos esa necesidad, si nos hacemos como niños, que no son nuestras habilidades, que no es porque, no, yo sé cómo ganar plata, y no, hermanos. Si pensamos así, estamos rechazando a Cristo. No, es saber que tenemos necesidad de Él, y en la medida que hacemos eso, vamos caminando bien. Voy a hacer una segunda parte porque nada más les di estos 2 versículos para darles más versículos, o me voy a enfocar más dándoles versículos en la segunda parte. ¿Okay? Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.